La Iglesia ha perdido en este tiempo, y es invocar el nombre del Señor. Siempre se nos enseña o se nos está enseñando de este último tiempo a presentar nuestras necesidades al Señor, a presentar nuestras exigencias, nuestros sueños. Yo hablaba ayer con Sile y le decía, mira fulanito, ¿verdad? Yo a veces pienso que no todos los movimientos que hoy en día han desembarcado en algo extraño y en doctrinas falsas empezaron de esa manera. Quizás muchos empezaron de una manera limpia y correcta delante de Dios. Y le decía, yo creo que fulanito empezó bien y la visión que Dios le dio era correcta y todo estaba bien hasta que el hombre se creyó que era superior, hasta que el hombre se creyó que era algo más grande que la visión. Y yo le ponía ese versículo que viene en la palabra de Dios que le dice a su pueblo, acuérdate de dónde te sacó tu Dios. Amén. No vaya a ser que habites en buenas casas, no vaya a ser que habites, tengas buenas viñas, tengas, ¿verdad?, buenos colegios, tengas buenas mansiones y digas, mi fuerza me ha dado todo esto, ¿verdad? Y te olvides que eras esclavo en Egipto. Amén. Y hermanos, todos hemos sido esclavos en Egipto. Todos hemos tenido pecados contra los que hemos luchado a vida o muerte para rescatar, ¿verdad?, nuestra alma y nuestro espíritu para la gloria de Dios. Y hemos tenido que pelear esa batalla como la peleó Moisés y su pueblo delante de Faraón. Y qué rápido se olvidó el pueblo de Dios cuando Moisés tardaba de bajar del monte y le dice a Aarón, bueno, haznos un Dios, haznos algo al que podamos invocar. ¿Sabes? El hombre siempre tiene la necesidad de invocar a alguien. Siempre, porque los poderes que rodean al hombre son tan sobrenaturales, son tan grandes, que necesita la invocación de un ser superior, de un Dios superior, para poder resolver las situaciones que le vienen encima. Dicen que ha subido en todos los países el tema de la brujería, el tema de la hechicería, el tema del ocultismo, del echar las cartas, de las mitologías y de todo esto. Y es algo que la palabra de Dios ya dice en Apocalipsis, que en los tiempos finales esos pecados de idolatría aumentarían sobre el hombre. ¿Y por qué aumentan esos pecados? Por la situación en la que se encuentra el ser humano. El ser humano, un padre de familia, ante la imposibilidad de poder pagar lo que tiene que pagar o de haber perdido su trabajo y de verse en la calle, necesita agarrarse y aferrarse a algo que sea más grande que él, que le ayude a salir del lugar en el que él se encuentra. Y eso es algo natural en el ser humano. Dice Génesis que a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir del nacimiento de este hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y del mismo modo que empezaron a invocar el nombre de Jehová, los descendientes de Caín comenzaron a levantar dioses extraños delante de Jehová de los ejércitos. Esos dioses extraños, hermanos, son todos los poderes que Satanás se llevó de los cielos. Son esos ángeles, son esos seres espirituales que desconocemos su envergadura, desconocemos su tamaño, desconocemos su poder o su papel que representaban en el reino de los cielos, pero que vinieron con Satanás y fueron echados de los cielos, y son esos dioses a los cuales el hombre invoca. Ya se llame Zeus, o ya se llame Diana, o ya se llame Atenea, o se llame como se llame el dios o la diosa a la que invoquemos, son poderes de Satanás. Son poderes que detrás está el mismo Satanás, y dice la palabra de Dios, no adoren a ningún dios, porque detrás de la idolatría se encuentran los espíritus demoníacos. Amén. Por eso el inclinarse y adorarse ante cualquier imagen, ante cualquier palo, ante cualquier hombre o mujer o cualquier cosa creada, dice la palabra de Dios que es pecado aberrante delante de Dios. Y no podemos doblegar nuestras vidas ni ante el dinero, ni ante ningún Dios que se levante sobre la tierra, porque solamente hay un Dios verdadero. Pero no podemos ir delante de Dios creyéndonos que somos grandes, creyendo que somos poderosos, creyendo que tenemos la solución para las cosas. Necesitamos venir delante de Dios sabiendo que somos pecadores.
Hemos nacido de nuevo y hemos sido santificados, hermanos, pero nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa. Nuestro cuerpo sigue requiriendo y pidiéndonos el pecado. Da igual el pecado por el que hayamos salido, toda nuestra vida estaremos combatiendo contra ese pecado. Porque la carne quiere volver otra vez a levantarse, la carne quiere volver otra vez a ponerse en pie y dominar nuestras vidas. Y solamente a través de la invocación del nombre de Jehová podemos sujetar a la carne. Porque la carne tiene que estar sujeta por el Espíritu y el Espíritu del hombre tiene que estar sujeto al Espíritu de Dios. Y desde el mismo momento en que el hombre comenzó a invocar el nombre de Jehová, Dios comenzó a oír el clamor del pueblo. Comenzó a oír el clamor de los hombres sobre la tierra. Vamos a leer en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Primera de Crónicas 4, del 9 a 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Este hombre Jabes dice que tenía otros hermanos y que fue concebido en dolor, hermanos. Que fue concebido en el dolor de su madre, y el significado de su nombre era dolor. El significado de este hombre era el que ha dado a luz, o sea, el que ha hecho hacer daño a su madre. O sea, imagínate que cada vez que te llamen están recordando el dolor y el sufrimiento que tú le has provocado a tu madre. Pero este hombre dice que fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué fue más ilustre que sus hermanos? Porque invocó a Dios. Amén. Invocar es demandar ayuda mediante una súplica vehemente. Llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Jabes fue ilustre porque no miró su condición espiritual, no miró su condición física, sino que invocó al Dios de Israel. Y Dios confirmó aquello que él quería. Él fue ilustre porque Dios, hermanos, no hace diferencia. La diferencia no la hace Dios con las personas, sino que la diferencia la hacen las personas con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene las mismas bendiciones para tu vida que las puede tener para mi vida. Dios quiere darte aún cosas mayores, pero necesitamos comenzar a invocar el nombre de Dios. Necesitamos comenzar a pedirle a Dios: Señor, necesitamos tu bendición. Necesitamos que ensanches el sitio de nuestro territorio. Necesitamos que tu mano esté con nosotros, Señor. Necesitamos que nos libres del mal, oh Dios. Necesitamos tu ayuda, Jesús. Pero de último, la iglesia se ha vuelto tan autosuficiente que lo único que hacemos a Dios es exigirle las cosas que tiene que darnos. Es exigirle lo que tiene que hacer. Empezamos a declarar, empezamos a decir, pero no invocamos el nombre del Señor, sino que nos metemos, ¿verdad?, en una espiral de pedir, en una espiral, ¿verdad?, de bendiciones, en una espiral de querer hacer las cosas a nuestra manera y en nuestra forma. Y lo único que Dios pide de cada uno de nosotros es que le busquemos. Aleluya. Es lo único que Dios pide. Sea cual sea tu situación, sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando, lo único que Dios necesita es que el pueblo de Dios invoque su nombre. Cuando el nombre de Dios es invocado, hermanos, mira lo que pasa en Deuteronomio. Dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Cuando la iglesia comienza a invocar el nombre de Dios, comienza a venir temor de Dios sobre la iglesia. Comienza a venir el temor de Dios. Es necesario, hermanos, que cuando entremos por estas puertas nos encontremos temerosos, porque estamos delante del Dios Todopoderoso. La iglesia y los hombres que componen la iglesia han perdido la característica del temor de Dios.
Nos presentamos delante de Dios de cualquier manera. Y la única manera que podemos presentarnos delante de Dios es habiendo guardado sus mandamientos. Es estando viviendo conforme a los caminos de Dios. No conforme a nuestros caminos, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestras necesidades, sino conforme a los caminos de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que todos los pueblos de la tierra comenzarán a ver que el nombre del Señor es invocado sobre la casa de Dios. Se cumple la palabra de Dios que dice, exáltenme a mí y yo atraeré a todos hacia mí. Aleluya. Pero exaltamos otras cosas, exaltamos otros nombres, exaltamos nuestras propias vidas y necesitamos, hermanos, volver a los caminos de Dios, a los mandamientos de Dios y a empezar a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Señor, que en medio de tu pueblo, Señor, pueda haber gracia, misericordia y temor tuyo, Jesús. Necesitamos entender el temor de Dios. El que Dios nos ve en cada circunstancia, en cada situación, en cada momento. Cuando invocamos el nombre de Dios también se produce otra cosa, dice en Primera de Reyes, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermanos, necesitamos ser una iglesia en la que el pueblo, que no es pueblo, comienza a ver el nombre de Dios sobre estas vidas. Comience a ver sobre estas cuatro paredes que el nombre de Dios es invocado. Y dice cualquier extranjero que clamare a ti. No importa la necesidad en la que se encuentre cualquier hombre, no importa el pecado más horrendo que haya cometido un hombre, si clama a Dios, Dios responde a esa oración, hermanos. No importa las situaciones y no importa, ¿verdad?, el grosor o el tamaño del pecado del hombre. Si en la casa de Dios está el nombre de Dios, si en la casa de Dios está siendo invocado el nombre de Dios, ahí hay esperanza para el extranjero. Ahí hay esperanza para la persona que viene sedienta, hambrienta, desnuda y sucia por el pecado. Ahí van a encontrar la solución, ahí van a encontrar el perdón a sus pecados. Pero necesitamos la iglesia de Cristo, hermanos. Necesitamos que cuando vengamos a reunirnos, vengamos a invocar el nombre de Dios. Vengamos a pedirle a Dios auxilio, vengamos con vehemencia a pedirle al Señor, Señor, te necesitamos porque no somos nada delante de ti, oh Dios. No puedo avanzar en mis caminos, no puedo avanzar en mi trabajo, no puedo avanzar en mi familia, no puedo avanzar en ninguna de las áreas de mi vida si tú no estás conmigo. Necesitamos ponernos delante del Señor nuestras vidas, hermanos. Y decirle, Señor, queremos invocar tu nombre, Jesús. Queremos invocar tu nombre para que tú oigas las oraciones de cada uno de nosotros. Oigas nuestras necesidades, Señor. Oigas lo que necesitamos, Señor. Y glorifiquemos tu nombre, Señor, en medio de esta generación. Dios quiere hacerse ver en medio de la iglesia. Dios quiere hacerse ver en medio de nuestra ciudad. Dios quiere hacerse ver en medio de los pueblos. Pero necesita oír el clamor del pueblo de Dios. Necesita oír que el pueblo de Dios está pidiéndole a Dios, Señor, renueva nuestras vidas, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, queremos invocar tu nombre, no venimos delante de cualquier Dios, no venimos delante de cualquier santo, no venimos en cualquier manera, en cualquier lugar, Señor, venimos delante del Dios Todopoderoso, Jesús. Aleluya. Y necesitamos, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Necesitamos que tu presencia esté con nosotros, Señor. Necesitamos tu temor. Necesitamos que el extranjero, Señor, cuando venga por esas puertas, sienta que puede levantar su vida y sus manos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Y Dios va a responder su situación. Sí, Señor. Amén. Dice, tú oirás en los cielos... Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Aquí Elías está retando a los sacerdotes de Baal. Vamos a invocar el nombre de Dios. Y ese Dios que traiga el fuego es el Dios verdadero. Necesitamos iglesias que sean capaces, ¿verdad?,
de ponerse delante del infierno, de ponerse delante de Satanás y de ir hacia ellos, ¿verdad? No esperar a que ellos vengan hacia nosotros, hermanos, sino decirle, nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros podemos retar a tus dioses. Nosotros podemos retar a tu creencia. Nosotros podemos retar a lo que tú crees. Porque nosotros sabemos que tenemos el Dios verdadero. No tengamos miedo, hermanos, a la hora de predicar la palabra. No tengamos miedo a la hora de hablarles a otros de Dios. Tenemos al Dios verdadero de nuestro lado. Tenemos al Dios todopoderoso. Elías conocía a Dios. Elías conocía a su creador. Elías conocía a aquel que Dios lo había llamado y sabía que podía tener delante 500 sacerdotes de Baal y no pasaba nada porque el que iba a responder era Jehová de los ejércitos. Hermanos, quien responde es el Dios todopoderoso. Necesitamos una iglesia que lleve a los poderes de Satanás y que lleve a las personas al reto de saber quién es el Dios todopoderoso. Y allí estaban todos reunidos y allí empezaron a proclamar el nombre de los dioses de Baal y a proclamar en voz alta y estuvieron por horas y por horas y por horas y nada estaba aconteciendo. Y Elías oró al Señor, invocó el nombre del Señor y dice la palabra de Dios que cayó fuego delante del altar que consumió todo lo que estaba en el altar, consumió las piedras y consumió el agua que estaba alrededor del altar. Hermanos, no tengamos miedo de predicar la palabra de Dios, porque de nuestro lado está el Dios Todopoderoso. Dios respaldará nuestras palabras, Dios respaldará nuestros retos, Dios respaldará, aleluya, lo que nosotros prediquemos. No tengas miedo de orar por las personas, no tengas miedo de decirle, vamos a ponernos delante de Dios y yo voy a orar por ti, para que Dios escuche, para que Dios te oiga, para que Dios pueda hacer ese milagro, porque las cosas van a suceder. Amén. Necesitamos retarnos y retar a aquellos que son dioses falsos. No somos testigos de Jehová, no somos mormones, no somos de ninguna otra religión, no somos budistas. Tenemos de nuestro lado el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Podemos ir confiados delante de cualquier rey, delante de cualquier hombre, delante de cualquier mujer, invocar el nombre de Dios y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Hermanos, asumamos el reto de ser hijos de Dios. No hemos sido lavados, no hemos sido limpiados para otra cosa, sino para engrandecer el nombre de Dios, para invocar el nombre de Dios, para traer a los pies de Cristo a aquellas personas que Dios nos ponga a nuestro alrededor y predicarles la palabra con entusiasmo, no dudando en nuestros corazones. ¿Y si no sucede nada? ¿Y si no pasa nada? Entonces nunca va a ocurrir nada, hermanos. Pero si empezamos a tomar el reto que Dios pone en nuestras vidas y empezamos a estar seguros del Dios al que servimos, las cosas sucederán a nuestro alrededor, porque Dios ha prometido estar con su pueblo. Elías convocó a todos los profetas, Elías convocó a todos los dioses e invocaron durante horas a aquellos dioses extraños y nada sucedió. Hermanos, nada va a suceder sobre la tierra mientras la iglesia no invoque el nombre del Señor. El único que tiene poder para quemar las cosas es Jehová de los ejércitos. El único que tiene poder para cambiar una vida, para transformar una familia, para sacar del hoyo la vida de las personas, es Jehová de los ejércitos. Necesitamos venir delante de Dios y decirle, Señor, dejo a un lado mis necesidades, dejo a un lado mis circunstancias y comienzo, ¿verdad?, a invocar tu nombre, no por mi causa, sino por la causa de aquellos que no te conocen, por la causa de aquellos que no saben, oh Dios, que se están perdiendo por una eternidad en el infierno. Dice Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya, sí, Señor. El secreto para alcanzar las almas, hermanos, está en la humillación del pueblo. Está en la invocación del nombre que es sobre todo nombre. No está en las estrategias de los seres humanos. No está en las fórmulas que hemos creado durante años y durante siglos. Así es como la iglesia va a crecer. Así es como las cosas van a suceder. Las cosas sucederán cuando el pueblo de Dios se humille delante de Dios y comience a invocar el nombre de Dios.
y comience a buscar de todo corazón a su Dios, al cual hemos perdido de vista, hermanos, porque nuestras circunstancias y la forma de vivir se ha metido en nuestras vidas y hemos perdido, ¿verdad?, de vista al Dios Todopoderoso, y necesitamos volver otra vez a ponernos de rodillas delante de Dios. ¿Cómo clamaste por tu salvación cuando te encontraste perdido? De esa misma manera tienes que clamar delante de Dios para que Dios sane la tierra nuestra, para que Dios perdone los pecados de aquellos que están ahora cometiendo barbaridades en toda la faz de la tierra. Sí, Señor. El pueblo necesita humillarse. Necesitamos volver de donde nos hemos enaltecido, de donde nos hemos creído que somos alguien, que lo tenemos todo, que lo hemos entendido todo y no entendemos absolutamente nada, porque hemos perdido el tiempo de buscar a Dios. Hemos perdido, ¿verdad?, la sensibilidad de oír la voz de Dios, la sensibilidad de pararnos y de estar delante de Dios en su presencia, en nuestros hogares, de rodillas, diciendo: Señor, ¿qué quieres hablarme, oh Dios? ¿Qué quieres que yo reciba, Señor? ¿A qué persona tengo que ir a predicar, Señor? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar para servirte, Señor? Para alcanzar a estos pecadores, Señor, para alcanzar a esta generación, oh Dios. Podemos dormir tranquilos en nuestras casas, viendo que el nombre de Dios no es invocado sobre la faz de la tierra. Podemos descansar tranquilos en nuestros hogares y pensar en nuestras vacaciones sin haber antes estado delante de Dios diciendo: Señor, ¿qué está sucediendo sobre la tierra, oh Dios? Que nadie quiere escuchar tu voz. Y los primeros que no quieren escuchar la voz de Dios es su propio pueblo, hermanos. El pueblo de Dios cierra sus oídos a lo que Dios quiere traerle, porque aquello que Dios quiere traerle es un compromiso delante de Dios. Si tú estudias la vida de Jesús, hay 3 etapas bien diferenciadas en esa vida. El primer tiempo, donde Jesús comenzó a hacer milagros y comenzó a enseñar su ministerio. Desde el mismo día en que se puso en la sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en medio vuestro, en la cual se ha cumplido que el Mesías vendría a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Se ha cumplido eso y comenzó a hacer milagros, hermanos. Y comenzó a dar a conocer su ministerio. La segunda etapa es un tiempo de reconocimiento de las personas, donde las multitudes se acercaban a él. Donde por miles y miles se acercaban, de tal manera, dice la palabra de Dios, que tenía que irse en una barca a poderles predicar, porque si no, no le podían escuchar. Todos en medio de la playa, habría miles de personas, y él desde una barca predicando el evangelio. O los sentó sobre el monte y comenzó a predicarles a miles de ellos. Y una tercera etapa, donde Jesús les comienza a decir: es necesario que bebáis mi sangre y comáis mi cuerpo, comáis mi carne. Y dice la palabra de Dios: desde ese momento muchos dejaron de seguirle. Porque es el tiempo del compromiso delante de Dios. A todo el mundo le gusta conocer los milagros, hermanos. La gente va corriendo a las campañas de milagros. Si tú anuncias una campaña de milagros, se llenará por miles el lugar. Si tú anuncias: viene fulanito, viene menganito, cielos abiertos delante de ustedes, los milagros de Dios, no sé qué, vas a llenar, las multitudes van a venir. Pero invoca al ayuno y a la oración. ¿Cuántos aparecerán? Invoca a la búsqueda de la presencia de Dios. Llámalos a comer de la sangre y del cuerpo de Cristo. Entonces comenzarán a dejar los caminos de Dios. Dice que no entendieron esta palabra, y Jesús, en un momento que le están rodeando cientos y decenas de discípulos, se da la vuelta y dice: si queréis seguirme, tenéis que empezar a tomar vuestra cruz. Comienza a explicarles el precio del evangelio. Y esa es la última etapa, donde todos le abandonaron, donde todos le dejaron. Cuando comencemos a pedir responsabilidad, cuando comencemos a pedir, ¿verdad?, que ya no vivo yo, sino que tengo que vivir 24 horas pensando en las cosas de Dios, 24 horas estando en la presencia de Dios, que el camino del cristiano es un camino de humillación, que es un camino de sufrimiento, de dolor, de ser golpeado, de ser escupido, de comer y de beber la sangre de Cristo. Entonces muchos se les irá el gozo y dejarán los caminos de Dios. Pero hermanos, necesitamos volver a esos caminos.
a los caminos donde tenemos que pagar el precio de nuestras vidas, el precio de nuestro tiempo, el precio de lo que nosotros anhelamos y deseamos ponerlo en las manos de Dios. Es más fácil, ¿verdad?, disfrutar de la vida y vivir cada uno como quiera, y ahora subo aquí, me voy al cine, voy a hacer lo otro, ir el domingo y cumplir con Dios. La religión que se ha metido en las iglesias, hermanos. Y no encontramos hermanos ni hermanas que paguen el precio de humillarse, de buscar el rostro de Dios, de pedirle al Señor que caiga fuego del cielo, porque eso requiere una vida de consagración delante de Dios. Si tú quieres ver la bendición de Dios, si tú quieres ver el poder de Dios, si tú quieres ver cómo Dios obra en medio de nosotros, necesitamos entrar en esa dimensión de la búsqueda de Dios. Necesitamos pagar el precio de nuestro tiempo, el precio de nuestra economía, el precio de nuestros gustos, el precio de nuestros estudios, para ponerlo todo en las manos de Dios. Y si Dios te llamase a un desierto en Arabia Saudí a predicar el evangelio a beduinos, o si te mandara a cualquier lugar de la faz de la tierra, hermanos, no queremos eso. Queremos iglesias con buenos grupos de alabanza, queremos iglesias con pastores famosos que nos enaltezan nuestro orgullo y nuestro yo, y lo que necesitamos es humillarnos delante de la presencia de Dios. Y ver, hermanos, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. En esta semana tenía una experiencia el lunes tremenda delante de la presencia de Dios. Leyeron Esdras y Nehemías y Daniel capítulo 9. Amén. Estaba pensando en esos capítulos y estaba pidiéndole a Dios por la misericordia. Sí, Señor. Y yo vi, no fue una visión, no fue como un sentir, una visión, no sé cómo explicártelo, pero yo vi que los cielos se abrían y que descendía un hombre sobre los cielos. Y yo sabía que era el Hijo de Dios. Yo entendí que era Jesús que estaba viniendo sobre la tierra. Y comencé a ver el pecado de hermanos míos, de familiares míos. Le dije, Señor, espérate un poco, Dios. Porque en el momento que tú pises y tu pie sea posado sobre la tierra, oh Dios, ya no hay esperanza para el ser humano, hermanos. Y es una eternidad separados de Dios. Yo le decía, Señor, todavía ten misericordia de España, oh Dios. Ten misericordia de estos hombres que están fornicando y que están elevando sus pecados a ti, pero que no te han conocido, Dios. Y levanta una iglesia que te haga conocer en esta España, Señor. Me da igual América, me da igual Estados Unidos o Alemania, ellos tuvieron sus avivamientos, pero esta tierra nunca te ha conocido, Señor. La Iglesia Católica aplastó cualquier posibilidad, ¿verdad?, de cambio a través de la Inquisición, del dolor, del sufrimiento, Señor. ¿Y dónde está la iglesia que clama a Él día y noche, hermanos, esperando su visitación? No tenemos tiempo, no nos dan el tiempo, preferimos estar en otras cosas, preferimos vivir de otra forma, hermanos, pero la realidad es que cuando Cristo venga sobre la tierra, todo se habrá terminado. Aleluya. Y el que no haya sido salvado, hermanos, perecerá por una eternidad en el infierno, Dios. Y necesitamos sentir ese dolor, hermanos. Necesitamos sentir esa abundante gracia de parte de Dios sobre nuestras vidas para orar por los que no le conocen, para interceder por los que no le conocen. Es increíble cómo se llenan, ¿verdad?, las cruzadas evangélicas de milagros, y las iglesias el día de oración se vacían. Se vacían. Iglesias donde se reúnen los domingos 8.000, 10.000, 15.000 personas, y llega el culto de oración y se reúnen 300. ¿Dónde están los 17.700 restantes? Cada uno tendrá, ¿verdad?, algo que decir. Cada uno tendrá una circunstancia que esgrimir delante de Dios. Pero, hermanos, Cristo dijo, si no coméis de mi carne y bebéis de mi sangre, no podéis ser mis discípulos, mis hijos, aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Si no cogéis vuestra cruz, si no cogéis, ¿verdad?, vuestro dolor y vuestro sufrimiento, ¿qué esperáis?
Necesitamos, hermanos, volver otra vez a clamar y a invocar el nombre de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. No dice y buscaren los milagros, no dice y predicaren, no dice y si levantasen grupos de alabanza, y si hiciesen eso, no dice si me oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Porque seguimos mintiendo, porque seguimos estafando, porque seguimos teniendo pensamientos impuros, porque seguimos abusando, porque seguimos haciendo cosas, hermanos. Necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré vuestros pecados y sanaré vuestra tierra. No hay otra solución, hermanos, para el perdón de los pecados, para la sanidad de la tierra, que la humillación de nuestras vidas delante de Dios. ¿Cómo hemos vivido delante de Dios? Yo te puedo decir cuántas veces Dios ha tenido que doblegarme y ha tenido que ponerme a llorar delante de su presencia, porque estaba errando en mis caminos, porque no estaba haciendo las cosas en la santidad que se requerían, hermanos, porque hemos perdido el temor de Dios. Nos creemos que Dios lo va a pasar todo por alto, que Dios va a decir, bueno, pobrecitos, no pasa nada, yo sé de la naturaleza del ser humano como es. No, hermanos, Dios es un Dios santo. Y antes que nosotros hubo miles de hermanos que han pagado un precio extraordinario por los caminos de Dios. Y los del siglo XXI aquí estamos, esperando a que vuelvan otra vez a echar la Champions para ver los partidos. Y esperando a ver cuándo vuelven a sacar es que tiene que salir ya, ¿verdad? La temporada 5 de la serie tal, porque no me la puedo perder. Y nos hemos embaucado, hermanos, en todo un sistema que Satanás ha preparado desde siglos y siglos y siglos. Por eso dice la palabra de Dios, en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Dios puede soportar el pecado de la pedofilia. Dios puede soportar el pecado, ¿verdad? Y puede perdonar a cualquier pecador que haya... Ayer estaba viendo un reportaje sobre el narcotráfico y cómo decapitan a la gente y cómo los cuelgan de los puentes. Dios puede perdonar a cualquier sicario. Pero dice la palabra de Dios, al que es tibio, lo vomito de mi boca. Cualquier ser humano, por malo que sea, puede alcanzar misericordia delante de Dios. Pero el que es indiferente a Dios, hermanos, el que le da igual, hermanos, habiendo conocido la gracia de Dios, le da igual lo que suceda a su alrededor, le da igual lo que suceda con las familias que estén alrededor, ese es vomitado de la presencia de Dios. Hermano, los tibios no entran en el reino de los cielos. Lo repito, los tibios no entran en el reino de los cielos. Amén. Amén. No entran. Si yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueses frío. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás frío, todavía Dios tiene una oportunidad de rescatarte. Todavía te puedes entender y todavía puedes caer de tu error como cayó el hijo pródigo y volver a los caminos de Dios. Pero el tibio, hermano, se cree que es salvo. El tibio se cree que va a los cielos. El tibio se cree que no tiene nada que perdonarle Dios. El tibio se cree que puede vivir de cualquier manera, que puede hacer lo que quiera de lunes a sábado, y el sábado pide un poquito de perdón al Señor, tú sabes, y vengo al culto y levanto mis manos aunque haya estado viendo pornografía esa noche, o aunque haya estado maltratando a mis hijos, o pegando a mi mujer, o haya estado haciendo negocios ilícitos, o cual sea la situación, hermanos. Y creemos que Dios todo lo va a absorber, que Dios todo lo va a coger, que Dios todo lo va a tomar y que va a decir, no pasa nada, hermanitos, sé la dureza del camino, sé lo por donde estáis sufriendo, tranquilos, id al reino de los cielos. Necesitamos entrar en el calor de la presencia de Dios, hermanos. Necesitamos entrar en el calor de la presencia de Dios para no ser arrebatados por este mundo. Por causa de la maldad,
el amor de muchos será enfriado en este tiempo. Es una de las consecuencias del pecado de estos hombres y de este tiempo final. Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los inconversos. No le está hablando a aquellos que están viviendo en el pecado. Le está diciendo a su iglesia, cuidado, cuidado. Dios sabía que en los posteriores tiempos existiría internet, televisión, canal satélite, viajar por todo el mundo, todo tipo de garitos donde tú puedes hacer cualquier tipo de pecado que tú quieras. Cuidado, cuidado, que Satanás ha preparado todo esto sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que el tiempo es corto. Satanás conoce mejor los tiempos de Dios que la iglesia. Y eso duele, hermanos. Y eso duele. Porque a él no le fue revelado la palabra de Dios. Él lee este libro y no entiende lo que dice. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y el que revela la palabra es el Espíritu de Dios. Él en parte comprende y entiende porque estuvo tiempo en la presencia de Dios, pero hay oscuridad sobre sus ojos, pero aún así conoce los tiempos que son cortos. Y echará toda su vomitera de películas, toda su vomitera de series, toda su vomitera de música, todo lo echará encima de los seres humanos. Oleadas de pecado, oleadas de maldad, oleadas de todo tipo de perversidades están cayendo sobre la tierra. Yo ni les cuento, estaba el viernes esperando a una persona, estuve 3 horas esperándola y mientras pasaba la gente las conversaciones que llevaban, pero lloré escuchando algunas conversaciones. Niños de 13 y 14 años, lo que salía por sus bocas. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo tendrás a tu iglesia oculta sin dar un mensaje de esperanza en esta tierra? Y la respuesta del cielo es siempre la misma: humíllense, humíllense y búsquenme. Porque si no, no hay nada. Ustedes quieren predicar, humíllense. Ustedes quieren almas, humíllense y búsquenme. Ustedes quieren ver su tierra sanada, humíllense y búsquenme de todo corazón. Amén. No hay otra fórmula, hermanos. O pagamos el precio de lo que significa el cristianismo, ser hijos de Dios, servir al Señor, o el mundo está acabado. Si la iglesia no hace eso, entonces que el Señor venga. Amén. ¿Sabes cuándo va a venir el Señor? Cuando ya no haya ni uno más que salvar. Cuando Menganito Pérez o Menganita Pérez, tal que Dios sabe su nombre, se convierta, la iglesia se arrebatada de la faz de la tierra, hermanos. Y en el momento que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, todos los que se hayan quedado, los tibios, se tirarán de los pelos, porque ya no habrá salvación. Dios estuvo durante 100 años avisando: viene el diluvio, viene el diluvio. Los hombres que hacían pecado veían a Noé cargando las maderas, hermanos, y a sus 3 hijos cargando las maderas, a las mujeres cargando y haciendo las comidas y preparando todo y llevando. ¿Y qué hacían, hermanos? Burlarse. ¿Qué crees que te van a decir? Muchos se burlarán, se reirán, dirán: lleváis diciendo que el Señor viene tantos años, lleváis diciendo esa promesa, nada está aconteciendo, Noé, todavía no ha llovido, Noé. Pero llegó el día en el que el Señor dijo: entra, entra, entra con todos los animales, entra. Y entraron y empezaron a caer las gotas de agua. Y Jehová cerró la ventana. Jehová cerró la puerta. Y nadie la puede abrir, hermanos. Dice la palabra: trabajemos mientras es de día, porque la noche viene donde nadie podrá trabajar. Va a llegar un momento, hermanos, en que la iglesia será arrebatada porque no hay nada más que hacer sobre la tierra. Pero Dios nos dice: trabajen mientras hay claridad. Trabajen mientras el sol sale todos los días. Trabajen mientras estén en la luz. Trabajen, trabajen, trabajen.
Yo a mis hijos les estoy diciendo, ustedes estudien, pero no estudien para ganar dinero, estudien para servir a Dios. Necesitamos todo tipo de hombres expertos, mujeres expertas para servir a Dios. No tenga las pretensiones de ganar dinero. Yo oí a un siervo de Dios decir, mi hijo me ha dicho que quiere ser millonario, y la gente aplaudiendo a rabiar. Y él contento porque su hijo le había dicho que de mayor quería ser millonario. Hermanos, ojalá que nosotros haya algo en nuestras vidas, ese sentir en nuestras vidas para decirle, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Que busquemos el rostro de Dios, hermanos. Que busquemos la presencia de Dios. Que empecemos a enderezar nuestros caminos, hermanos. Empecemos a enderezar nuestras familias. Empecemos a enderezar nuestros pensamientos. Ay, es que yo no puedo controlar los pensamientos. Se pueden controlar los pensamientos a través del alimento de la palabra. Amén. Amén. Más santidad y más palabra, menos pensamientos malos. Claro, más comemos de otras cosas, más pensamientos nos vienen. Pero comamos y bebamos de la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Satanás huye de los que lo resisten. Hermanos, tenemos el privilegio de servir a Dios en este tiempo. Tenemos el privilegio de levantar la iglesia de Cristo. Tenemos el privilegio de servir a Dios. Hagámoslo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. El primer mandamiento de Dios para los hombres es: amarás al Señor tu Dios con todo vuestro corazón, con todas vuestras fuerzas y con toda vuestra mente. Aleluya. Ese es el primer mandamiento, hermanos. No podemos cumplir el resto de los mandamientos. No podemos vivir sin ser adúlteros, ni fornicarios, ni mentirosos, ni ladrones. No podemos si no cumplimos el primer mandamiento de amar al Señor sobre todas las cosas. Le amarás por encima de todo. Y si lo pierdo todo, lo amarás aunque lo pierdas todo. Amén. Porque si es necesario que Dios nos arrebate todo lo que tenemos para encontrarnos con Él, que así sea. Aleluya. Pero que estemos en la voluntad de Dios y en el clamor delante de Dios por un pueblo que se pierde por una eternidad, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos